Bendiciones. Seguimos entonces con la clase correspondiente. Vamos a cerrar, sí. Todavía nos quedó un poquitico por aquí. Una hora más de clase y estamos cerrando. Vamos a la clase número 15 en esta materia de neumatología. Todavía quedaron tres tópicos que hay que darles un pasito por aquí. Vamos a ver si logramos terminar. Bendiciones nuevamente para todos. Saludos y adelante. Comparte el video. Coloca en nuestro espíritu, escuche esto, coloca en nuestro espíritu el carácter de Dios. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que coloca en nuestro espíritu el carácter de Dios? El Espíritu Santo. Pero por supuesto, usted y yo tenemos que darle permiso. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. Nosotros nacimos con libre albedrío y lo vamos a seguir teniendo. En el cielo, todas las criaturas que fueron creadas tienen libre albedrío. Sí, tuvieron y tienen. ¿Por qué Luzbel llegó a ser Satanás? Porque tenía libre albedrío. En él nació la maldad y él dejó que la maldad se despertara en él. ¿Por qué los demonios que Luzbel o aquí ya diablo engañó, o los seres espirituales que ahora pasaron a ser los demonios, fueron engañados por Luzbel o por el diablo? Porque tenían libre albedrío. ¿Por qué los ángeles caídos, la tercera parte de los ángeles, cayeron engañados por Luzbel? Porque tenían libre albedrío. ¿Por qué Adán y Eva pecaron, cayeron de la gracia de Dios? Porque tenían libre albedrío. Alguien preguntaba, ¿y será que a esta altura de la vida en el cielo sigue habiendo libre albedrío? Sí. Entonces hay la posibilidad de que otro se revele igual que el diablo y pase a ser diablo, y hay posibilidad de que se revelen otros ángeles, sí, pero yo no creo que los ángeles que quedaron allá sean tan bolsa. Yo no sé si lo entienden por allá en otros países, busquen el traductor, sean tan quedados, sean tan estúpidos, sean tan errados, después de que vieron cómo quedó el diablo siendo diablo, los demonios siendo demonios y los ángeles caídos y la sentencia que hay sobre ellos. Yo no sé si habrá ángeles allá tan brutos para caer en el error que cayeron nosotros. Sin embargo, escuchaba a un ex fiscal del Ministerio Público de acá de Venezuela, que aquí en un país que está al lado, por los lados de Cumaná, para allá para adentro, el país ese que está ahí cerca, que era de Inglaterra y ellos se independizaron, son una isla, Trinidad y Tobago. Hay una plaza donde ahorcan a los delincuentes, depende el delito que sea. Creo que lo hacen los martes en la madrugada. Y estaban ahorcando a un hombre porque le había robado, sacado la cartera a otro del bolsillo y le había robado el dinero. Bueno, en pleno hecho de que están ahorcando a uno que fue juzgado y sentenciado, otro del grupo ahí sacándole la cartera a otro. Entonces él dijo que viendo ese hecho, la pena de muerte no corrige a la gente. Porque está viendo que están ahorcando a uno porque robó la cartera y él encima de eso le está robando la cartera a otro. Es decir, la gente está enquedada, tan torcida, tan corrupta, que está viendo que hay una ejecución a la cual él diría, wow, no, imposible, no lo vamos a hacer más. Y lo siguen haciendo. Entonces la pena de muerte no ha arreglado los problemas, porque la gente tiene algo que se llama libre albedrío, libre decisión. De lo que no somos libres es de las decisiones que tomemos con nuestro libre albedrío, ¿no? De esas sí no somos libres, esas sí vienen sobre nosotros. Pero ¿se sigue teniendo libre albedrío después que recibimos a Cristo? Claro que sí. Porque usted ve el poco de evangélicos descarriados cometiendo pecados, incluso metidos en diferentes tipos de fechoría, evangélicos que nacieron de nuevo, ministros. ¿Por qué? Porque tienen el libre albedrío. Y en vez de someterlo, ese libre albedrío, en vez de conocer la palabra y someterse a la palabra, se fueron por sus pasiones, gustos y deseos. Entonces, una bendición que tenemos acá es que el Espíritu Santo coloca en nuestro espíritu el carácter de Dios. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor. Eso lo tiene usted. ¿Cuál? Ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Eso tenga usted.
está en mí también. Ahora, si yo no lo practico, si usted no lo practica, ¿es problema de Dios eso? Es porque Dios a usted lo dejó inerme, desarmado, porque no dejó para usted esas bendiciones, ese carácter, o porque usted no lo ha querido asumir. No me lo respondan, por favor. Ahora, todas estas virtudes nombradas en el pasaje revelan el carácter de Dios que se debe reflejar en la vida del creyente. Debemos aclarar que quien da o debe dar fruto es el creyente, no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no da fruto de amor, Él es amor. Del mismo modo, es gozo, es paz, es paciencia y todo lo demás en cuanto al carácter. Entonces, ¿quién es el que tiene que dar fruto? Usted y yo. No es el Espíritu Santo. Entonces, no diga usted, Espíritu Santo ama a través de mí, Espíritu Santo ama a través de mí. No, usted propóngase a amar con el amor que el Espíritu Santo derramó en usted. Es la broma. Asuma, deje la vagancia. Yo no puedo perdonar, yo no tengo amor para perdonar. Entonces no has nacido de nuevo, no eres cristiano. Porque si tú conociste la verdad, que es Cristo, le entregaste la vida, naciste de nuevo, eres templo y morada del Espíritu Santo, el amor de Dios está en ti. Y el fruto del Espíritu está en ti. ¿Quién lo colocó? El Espíritu Santo. El pasaje dice, el fruto en singular, indicando una naturaleza y propiedad, no simples manifestaciones. Es una naturaleza, es una manifestación o es una propiedad, no son simples manifestaciones. Es decir, hoy que andas de buena, amas, perdonas, te ríes, andas en gozo, andas en benignidad, amor, mansedumbre, y mañana no, y pasó mañana tampoco. Ya va, tú eres un bipolar, almático, sensual, eres lo que eres. Jesús dijo en Juan 15, 1 y 2, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleve fruto, lo limpiaré, para que lleve más frutos. Si observamos el pasaje, Jesús es la vid, el Padre es el labrador, y los pámpanos somos nosotros, que somos los llamados a dar fruto. El Espíritu Santo tiene un alma, pero no tiene cuerpo. El cuerpo del Espíritu somos nosotros, por lo tanto, es en nosotros que se debe dejar ver lo que Él es. Gálatas 5:16 dice que somos nosotros quienes nos debemos santificar los deseos de la carne para reflejar así la naturaleza del Espíritu que es santo. Efesios 4:22 dice que somos nosotros quienes tenemos que despojarnos del viejo hombre y a su vez vestirnos del nuevo hombre. Colosenses 3:15 dice que somos nosotros quienes debemos hacer morir lo terrenal. Romanos 13:12 dice que somos nosotros quienes tenemos que desechar las obras de las tinieblas. Dos cosas debemos tomar en cuenta con lo relacionado al Espíritu Santo y el fruto. El Espíritu Santo se limita a, oído con las limitaciones del Espíritu, no por causa suya, el Espíritu Santo se limita a colocar en ti el carácter de Dios como producto del nuevo nacimiento. De ti depende que se deje ver en ti el carácter de Dios. Esto indica que es vano, que en vano, o que es vano que digas el Espíritu Santo que manifieste en ti lo que tú tienes que manifestar. Es decir, cuando tú le dices al Espíritu que ame por ti, cuando tú le dices al Espíritu que perdone por ti, cuando tú le dices al Espíritu que vaya a predicarle a la vecina por ti,
Cuando tú le dices al Espíritu Santo que vaya a sanar a los enfermos y no vas tú y pones la mano y le das la palabra a la gente, el Espíritu Santo no lo va a hacer. Eso lo tenés que hacer tú y lo tengo que hacer yo. Es más, hay una oración que yo no la voy a hacer más. ¿Cuál? Pedirle a Dios que tenga misericordia del mundo, de la gente, de por ahí, de alguien. No. ¿Por qué? Porque ya Él tuvo. Quien tiene que tener misericordia ahora soy yo. ¿Cómo así? Bueno, conozco la verdad, amén. Tengo la verdad, amén. Debo de írselas a llevar. Porque ya Dios hizo su trabajo. Jesús hizo su trabajo y el Espíritu Santo hizo el de Él. Ahora el Espíritu Santo está esperando que tú y yo hagamos el de nosotros. Amén. Amén. No le pidas al Espíritu Santo que te dé lo que ya te ha dado. Es decir, no le pidas amor. Ya todo el amor de Dios fue depositado en ti. No le pidas más poder, porque la plenitud del poder de Dios reposa en ti. Ya que eres morada del Espíritu Santo, solo debes conocer la naturaleza de Dios para aplicar y dejarlo manifestar, renunciando a tu propia carnalidad para vivir en el Espíritu. Es decir, para que el Espíritu Santo manifieste el carácter que Él tiene, que está en ti también, tú tienes que renunciar a tus carnalidades, pasiones, gustos y deseos. Es decir, tienes que someter tu libre albedrío, que sí los tienes, que es tuyo y sigue siendo tuyo y seguirá siendo tuyo, y de la única manera que Dios lo tenga es que tú o yo se lo entreguemos. Entonces, es donde en algunas instituciones hablan de la kenosis. La kenosis es someterme yo. La kenosis es renunciar yo. La kenosis es humillarme yo, para que entonces pueda venir la plerosis. ¿Qué es la plerosis? La manifestación completa del Espíritu, es decir, el fruto fluyendo en toda su dimensión, en las 9 manifestaciones. De la única manera que yo pueda y que se manifieste en mí el amor, es que yo perdone. Y perdonar es humillarse, es kenosis, humillar. ¿Me ofendieron? Ya, pasa el dolor y perdono. Kenosis, para que venga la plerosis. ¿Qué es la plerosis? El ágape de Dios, el amor de Dios. Amén. Amén. ¿Me entristecí? Sí. ¿Lloré? Sí. Pase la llorantina. No guarde raíces de amargura. ¿Qué tiene que hacer? Salir, alegrarse, contentarse. Kenosis para luego plerosis. Vino a darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Y a través de quién vino el Espíritu Santo a dar continuidad del ministerio de Cristo en la tierra? Pregúntese usted ahí donde usted está. ¿A través de quién el Espíritu Santo va a dar el desarrollo o va a continuar o continuidad del ministerio de Cristo en la tierra? ¿A través de quién? ¿Solamente de los pastores, de los maestros, de los evangelistas, de los pastores, del resto de los 5 ministerios? No. Quien está llamado a darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra es la iglesia. Pregunto, ¿hay alguien aquí que es iglesia? A ver, ¿quién es iglesia? Amén, amén. Ajá. Entonces, cuando yo le diga a usted que que el Espíritu Santo vino a darle continuidad a través, que el Espíritu Santo vino a darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra, la pregunta es, ¿a través de quién? Y usted, la respuesta es, a través de mí. Pero pregunto yo, ¿cree usted que Dios puede darle continuidad al ministerio de Cristo en la tierra a través de usted, en la condición y posición que usted está? Esa pregunta, por favor, no me la responda. Déjela para allá, para su uso personal. Ahora, para entender lo que acabo de decir, es necesario analizar la obra del Espíritu Santo en la vida de Jesús. El Espíritu Santo fue derramado sobre Jesús y luego sobre nosotros. Salmo 133:1. Jesús, mientras estuvo en la tierra,
caminó y operó totalmente como hombre, siendo Dios, no operó como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Reitero esto que viene. Jesús, mientras estuvo en la tierra, caminó y operó totalmente como hombre, siendo Dios, no operó como Dios. Todo lo que hizo, lo hizo como hombre. Por lo tanto, no diga usted que Dios no puede desarrollar o continuar desarrollando el ministerio de Jesús sobre la tierra, sobre usted, porque Jesús era un superhombre. No, Jesús no era ningún superhombre. Es más, la obra que se realizó a través de Jesús la hizo el mismo Espíritu Santo que está viviendo en usted. Amén. En Jesús operó lo que se llama la kenosis, palabra griega que se encuentra en Filipenses 2, 5 y 8, que significa el vaciarse, el despojarse de todas sus prerrogativas y propiedades que tenía como Dios. No dejando de ser Dios, tenía que dejar de operar como Dios y caminando en la condición de hombre. Como dijo, escúcheme, el término kenosis tiene que ver con vaciarse, es decir, Jesús, siendo Dios, tuvo que dejar de operar como Dios. Ahora pregunto yo, usted, siendo hombre, ¿tiene que pasar por una kenosis? Sí, yo también. ¿Qué es la kenosis? Vaciarme. No vamos a dejar de ser hombres. No vamos a dejar de ser ustedes mujeres. No vamos a dejar de ser seres humanos. Pero tenemos que dejar de actuar como seres humanos y tenemos que comenzar a actuar como Dios. Amén. Amén o ayayay. Cualquiera de las dos es buena. Así como Jesús dejó de operar como Dios y actuó como humano, esto está para usted en lo antónimo. Es decir, usted siendo mujer y usted siendo hombre, tiene que pasar por una kenosis si quiere ver al Espíritu Santo fluyendo en usted. ¿Sí? Todas las oportunidades que le presente el mundo, el diablo y la vida, usted tiene que dejarlos pasar. ¿Por qué razón? Porque usted ahora tiene que tomar la posición de ungido. Porque usted es un ungido. Ahora, luego Jesús operó en él lo que se llama plerosis, palabra en griego que se encuentra en Lucas 4:1, que significa el ser revestido, o en este caso vestido, dotado, rebosado, llenado, completado de algo o de alguien. En este caso, del Espíritu Santo que estaba en él. El término Cristo, ¿usted ha oído el término Cristo? La expresión o término Cristo, ¿lo ha oído usted alguna vez? La palabra Cristo tiene que ver con ungido. Sí, la palabra Cristo es ungido. Entonces, cuando hablamos de Jesús ungido, entonces es Jesús el Cristo o Jesús el Mesías. Sí, el ungido. Ahora, cuando hablamos de usted, de mi persona y de los que me están viendo y oyendo por el audio, cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de la unidad del Espíritu Santo con el individuo. Y usted y yo, como individuos que somos, y seguiremos siendo por unos días más, en nosotros, los creyentes, está el Espíritu Santo. Entonces, si Jesús se le llamó Jesús el Cristo o Jesús el ungido, usted tiene su nombre, por decir algo, Isidro. ¿Puede llamársela Isidro el Cristo o no? ¿Cree usted que eso es una blasfemia? ¿Cree usted que eso es algo feo? ¿Cree usted que eso es algo malo? Pregunto, si el Espíritu Santo mora en usted, ¿está usted ungido o no está ungido? Sí. Entonces, si usted está ungido y está consciente de que usted está ungido, y yo pregunto, ¿cuántos Cristos hay acá en esta reunión? Alcen la mano hacia arriba los Cristos que están aquí en esta reunión. ¿Cuántos pudieran alzar la mano? Los Cristos que están aquí.
¿Y las cristas que están aquí? Ah, que son avispas, ¿no? Ahora, de aquel lado, de repente alguien está diciendo, ¿qué locura está diciendo ese hombre? Sencillamente yo estoy diciendo lo que está en la Biblia. Es decir, todos los que somos templo y morada del Espíritu Santo, estamos para desarrollar la continuidad del ministerio de Cristo en la tierra. Y si somos ungidos, pues somos Cristo. Amén. ¿O no somos? El detalle está que Dios ha hecho de nosotros lo que ha hecho. Muchos no lo conocen y los que lo conocen no lo aceptan y no lo creen. Entonces, ¿qué puede hacer Dios con eso? No puede hacer nada. Entonces, ahí pasamos a ser como los que hoy en día conocemos como homofóbicos, los genuinos, los reales homofóbicos. ¿Quiénes son los reales homofóbicos? Los que son hombres y no quieren ser hombres, las que son mujeres y no quieren ser mujeres. Entonces, ¿cómo llamaríamos a los que son cristianos y no lo saben o no quieren serlo? Ay, ¿cómo llamaríamos a eso? Es decir, son Cristo, tienen a Cristo, son santos, son puros, son apartados y no lo saben o no lo quieren pronunciar. Después que lo saben, después que lo oyeron, no lo asumen, no se aferran a esta verdad y no caminan en ella. Homofóbico. Ahí Dios. Ahí lo dejo para sus estudios, para su análisis. Ahora, qué cosa seria, ¿no? Sí, hay. Entonces, nosotros, como hijos de Dios, como hombres de fe, debemos de entender y debo decir que toda la obra, todas las obras y milagros, prodigios y sanidades que se dieron en el ministerio de Jesús, no los hizo Él. Es decir, los milagros, las señales, los prodigios y las maravillas que se dieron en el ministerio de Jesús, no las hizo Jesús. ¿Sabía usted eso? Las hizo el Espíritu Santo. Es más, un predicador decía en estos días una verdad que me impactó. Mira esto. Cuando hubo la gran necesidad de comer, darle comer a 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, dijeron que por allí había un muchacho que tenía ¿cuántos panes? 5 panes y 2 peces. Le traen los 5 panes, se los colocan en las manos a Jesús. Jesús los parte, los eleva arriba y hace la oración. Y pregunto, ¿se multiplicaron los panes cuando Jesús alzó las manos para arriba? ¿Se multiplicaron cuando hizo la oración? No. ¿A dónde se multiplicaron los panes? Cuando de las manos de los discípulos iban a la mano de cada uno de los que tenían la necesidad. Ahí fue donde se multiplicaron los panes. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que Jesús no es egoísta. Que los milagros no se dieron, ese milagro no se dio en las manos de Él, se dio en las manos de los discípulos para con la comunidad, para con la gente. Y el gran milagro se realizó de las manos de la gente hacia los discípulos. ¿Cuál? Llenaron 12 cestas de pedazos de panes, oído, de lo que abundó, no de lo que sobró, lleno de baba y lleno de cuanta cosa de la boca de la gente, no. El texto dice de lo que abundó. Lo que pasa es que escribieron de lo que sobró. Y sobró quiere decir que está lleno de pellizco y de mano y de todas cosas más. No. De lo que abundó, de las manos de la gente recogieron. ¿Cuánto? 12 cestas. De 5 panes. Entonces el milagro se hizo ¿a dónde? En las manos de la gente. Primero hacia allá. Pero la multiplicación de lo que se recogió se hizo de allá para acá. Entonces Jesús no es egoísta. No creas entonces que tú no eres instrumento para Él o para que se sigan haciendo milagros a través de ti. Es más, Jesús dijo algo: estas señales que yo hago, ustedes las harán y aún mayores. Jesús no es como los pastores o maestros o líderes que tenemos ahorita, en algunos lugares, no. Que de repente salió la hermana Carmen y fue por allá y oró por un endemoniado y fue liberado. De repente la hermana Ariadne se fue por allá y oró por una familia y se convirtió un grupo en la casa y después llama al pastor y le dice: pastor, mire, vine aquí, prediqué y aquí hay 5 almas que ya recibieron a Jesús. Están aquí, yo quiero entregárselas a usted para que las pastoree. Y le pregunta el pastor: Ariadne, ¿a quién le pediste permiso para salir a evangelizar por ahí? Ay, qué locura.
Y entonces llama a Carmen y le dice, mira, aquí liberé 3 endemoniados que estaban aquí porque, bueno, me vinieron a buscar. Como saben que yo soy evangélica, entonces oré por ellos y fueron liberados. Entonces el pastor le dice, la pongo en disciplina porque yo no le di permiso para ir para allá. Esa estupidez de pastores tenemos ahorita. Por eso no crecemos, no nos desarrollamos. No avanza la iglesia con gente idiota como esta. Pastor, ¿usted está molesto? No, estoy indignado por este tipo de gente que en vez de dejar que la gente crezca y se desarrolle la iglesia, lo que hacen es atrasar el trabajo de Dios. Porque un día Pedro llegó y le dijo, maestro, conseguimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y los demonios salían y se iban y se lo prohibimos. Ese es ese tipo de pastores, ¿no? ¿Y qué le dijo Jesús? Ya va Pedro, un momento. Si los demonios salían y se iban, era porque era en mi nombre. ¿Sí? No se lo prohíba. ¿Por qué se lo prohibiste, Pedro? Porque no nos seguía. ¿Por qué se lo prohibiste, Pedro? Porque no se vestía igual que yo, no se ponía el cuello clerical igual que yo, no se ponía el flu, la corbata como yo. Ya va, Pedro. Si los demonios están saliendo y se están yendo, deje que la gente trabaje. La iglesia es un cuerpo. Jesús no fue egoísta. ¿Por qué los ministros de ahorita lo son? Permiso. Ay, Dios. Ahora, él en forma directa las hizo. El Espíritu Santo fue quien hizo todas las obras y todos los milagros. Y lo sigue haciendo, señoras y señores. El Espíritu Santo de Dios que moraba en él, en el caso de Jesús. Esto es lo que enseña la palabra en Mateo 12:28, Lucas 4, 14 y 19 y 5, 17, Hechos 10:38, fundamentados en las poderosas, en el perdón, fundamentados en ellas, podemos alegar que no fue Jesús quien hizo las obras, fue el Espíritu Santo de Dios en él como hombre. Es decir, Jesús daba la palabra, la gente, o le preguntaba a la gente, ¿qué quieres que te haga? Y la gente, el caso del ciego, que me des la vista, Señor. Conforme a tu fe será hecho. Pero ¿quién era el que hacía la obra? El Espíritu Santo, señores. El Espíritu Santo. Dios no es egoísta, como muchos ministros. Jesús fue un canal y un medio por el cual el poder del Espíritu se manifestaba y fluía. De esta forma Jesús llevó a cabo su ministerio y antes de ser ascendido a los cielos les dio la comisión a sus discípulos para que manifestaran el poder del Espíritu. La iglesia es el canal y el medio por donde fluye y se manifestará el poder de Dios a través de su Espíritu, igual como se manifestó en Cristo. Los dones del Espíritu en la iglesia también es trabajo de la persona, señoras y señores, del Espíritu, trabajando a favor de todas las necesidades y demandas, de las demandas, no necesidades, porque la iglesia no tiene necesidades, en la iglesia hay demandas. ¿Sabe por qué la iglesia no tiene necesidades? Porque tiene un Dios Padre que lo tiene todo. Entonces, ¿qué tiene la iglesia? Demandas. Pero la iglesia debe caminar en el propósito de Dios. Hay muchas cosas que Dios nos quiere entregar, pero como no estamos en el propósito de Él, no las puede entregar. Porque muchos estamos orando es para mi ego, para mis pasiones, mis gustos y mis deseos. Y así Dios no camina. Ahora, este es un punto que no voy a profundizar debido a que este ministerio tiene un estudio preciso acerca de los mismos, es decir, los dones. Esa es la próxima materia. Sin embargo, quiero puntualizar un fenómeno que se ha venido dando en nuestra iglesia, tomando el lugar que se le ha venido, o que se le ha, venido dando a los dones. Una cosa es hablar de los dones del Espíritu y otra cosa es hablar del Espíritu Santo como don de Dios para la iglesia. El término utilizado para referirse a los dones del Espíritu es carisma, mientras que para hacer referencia al don del Espíritu Santo es dorea. Es decir, cuando hablamos del Espíritu Santo estamos hablando de ¿qué? Dorea.
Y cuando hablamos de los dones del Espíritu, estamos hablando de carisma. Ahora, el registro bíblico de Dorea es Hechos 2:38, 10:45 y 11:17. Según Juan 2:3 y 16, Jesús es un don de Dios para el mundo. Jesús, no para la iglesia. Mientras que el Espíritu Santo es un don de Dios para la iglesia, no para el mundo. Juan 14:17. Según los textos mencionados, Jesús es primordialmente un don de Dios para el mundo, y el Espíritu Santo lo es para la iglesia. Teniendo el conocimiento del Espíritu Santo como don de Dios para la iglesia, debe tener cuidado en no dar el primer lugar a los dones, en lugar de dárselo al dueño y señor de los dones. Le digo que este problema me pasó a mí. El orden de valores y principios correcto es que el Espíritu Santo tiene el primer lugar y los dones pasan en segundo lugar. Le digo que cuando yo me convertí a Jesús, la gente me decía que orara por los dones, que procurara los dones, que orara, ayunara por los dones, y como yo era buen, obediente, pues cometí ese error. Pero ¿quién me enseñó del Espíritu Santo? Es decir, pegarse sobre los dones es como agarrar una carreta y le pongo los bueyes atrás y la carreta adelante. ¿Funciona eso? No. Bueno, entonces tenemos que poner los bueyes adelante y la carreta atrás. Otro de los errores en que no debemos caer es hacer de quien manifiesta los dones, es decir, el individuo, la persona, una estrella. Da pena y tristeza ver cómo se promociona más al receptor de los dones, es decir, al hombre o la mujer, que al mismo Espíritu Santo, quien es el dador y el Señor de los dones. No dejemos que nada ni nadie ocupe el lugar del Espíritu Santo. Amén. En la iglesia, el Espíritu Santo es el centro de todas las cosas. El aceite como símbolo del Espíritu Santo. Ok, creo que este tema lo hemos hablado bastante aquí, pero vamos a pasarle por aquí un poquitico y ya estamos terminando. No nos falta nada, sino una página entera nada más. Teológica y bíblicamente, el aceite nunca ha sido, tipo del Espíritu Santo. Cuando hice mención a la unción en el Antiguo y en el Nuevo Pacto y sus diferencias, una de las cosas que se mencionó es el elemento que se utiliza para la unción. En el Antiguo Pacto se usaba el aceite en la unción del santo, que se llamaba el ungüento. Este era un aceite de oliva mezclado con especias aromáticas específicas y determinantes. No era cualquier tipo de aceite ni la cantidad de elementos que usted le quisiera echar, y tampoco lo hacía cualquiera. El acto de tomar este aceite y derramarlo sobre alguien o algo recibía el nombre de unción. Se derramaba sobre 4 tipos de hombres solamente: tres: reyes, profetas y sacerdotes. Sobre los jueces no está bíblico, no está registrado. Cabe destacar que sobre la persona a la que se derramaba el aceite se le llamaba el ungido, y sobre este venía el Espíritu Santo en una misión a respaldar con poder. Observe que el aceite es el elemento que se usa para ungir, y el Espíritu Santo es la persona que venía con el poder a respaldar la unción. ¿Eso está dónde? Éxodo 30, 22 y 33. El aceite no era el tipo de espíritu, el aceite era el elemento que se utilizaba para ungir, y el espíritu es la persona que venía sobre quien era ungido. Sin embargo, en el Antiguo Testamento el espíritu venía de vez en cuando y de cuando en vez. En un supuesto negado de que el aceite sea tipo del espíritu,
Porque, ¿por qué seguir usando aceite cuando tenemos en nosotros el cumplimiento y la revelación de lo verdadero, el Espíritu Santo? Cuando lo verdadero se manifiesta, el tipo o lo que le daba anuncio pierde fuerza y vigencia. Es una ofensa, escuche esto, en contra del Espíritu Santo, el que estemos utilizando un elemento como el aceite y no le demos el lugar que le corresponde. ¿A quién? Al Espíritu Santo. Es como si aún utilizáramos sacrificios de cordero, descartando a Jesús como el Cordero de Dios. El caso registrado en Mateo 25, 1 y 13, la parábola de las 10 vírgenes, es el más grande error de interpretación exegética. De paso, es una herejía interpretar el aceite de las viudas como el Espíritu Santo, el aceite de las vírgenes. Por eso me enredé aquí, por las razones que a continuación se explica. En primer lugar, la parábola de las 10 vírgenes la parábola de las 10 vírgenes encierra, escuche, en un cuadro parabólico, el juicio al que va a ser sometida la nación de Israel. No tiene nada que ver con usted y conmigo, para determinar quiénes van a reinar con Cristo en el milenio. Es una parábola aplicada a la nación de Israel, refiriendo el trato de Dios con su pueblo, que no es aplicable al trato de Dios con la iglesia cristiana, los nacidos de nuevo. En segundo lugar, en un supuesto negado que el aceite sea tipo del Espíritu Santo, en contraste con lo manifestado en Hechos 8, 18 y 20, cuando Simón quiso comprar el don de Dios que se relaciona con el Espíritu Santo, sus operaciones. Mi pregunta es, si el Espíritu Santo no se obtiene por dinero en lo absoluto, ¿cómo es que las vírgenes fueron a comprar aceite que sería equivalente al Espíritu Santo? Pregunto por ahí. Esta implicación que le dan al aceite en la parábola está fuera de realidad, y es el más grande error exegético que se haya enseñado en la historia de la iglesia en cuanto a la persona del Espíritu Santo. Y estamos cerrando. Lo tercero es el aceite mencionado en Marcos 6:13. Oído con esto. Santiago 5:14 era totalmente medicinal y se usaba para la higiene y la limpieza de los enfermos, pero no tenía nada que ver con la divinidad del Espíritu Santo. El término que se utilizó en estos pasajes fue aleifo, relativo al refrigerio, ficción con la higiene y la limpieza de las heridas. No fue el término crío, que es un término limitado y usado única y exclusivamente a lo sagrado. En conclusión, queda descartado que el aceite mencionado en las escrituras sagradas en ningún momento se plasmó como tipo del Espíritu Santo. Y supongamos que sí sea. Bueno, si el Espíritu Santo vino hace 2023 años, ¿por qué tenemos que seguir usando aceite? Entonces,
grave y garrafal error el que estemos usando aceite y que queramos decir o queramos meterlo dentro de la iglesia como tipo del Espíritu Santo. Y cierro con esto. Juan el Bautista lo ordena a su padre Zacarías, sumo sacerdote en oficio para el momento. ¿Por qué Zacarías no ordenó el ministerio a Juan usando aceite? No sé, pudo haberlo hecho. Juan el Bautista, quien ordena a Jesús, ¿por qué no usó aceite? No se usó aceite. ¿Por qué Jesús, cuando ordena a los 12 y luego a los 70, no usó aceite? No sé. ¿Por qué Ananías, quien ordena a Pablo, no usó aceite? No sé. ¿Y por qué tú, si quieres seguir usando aceite? ¿Quién está pelado? ¿Tú con tu error o la Biblia con sus verdades? La cual muchos de ustedes no quieren someterse, la cual muchos de ustedes no quieren aceptar. Pero un día tienen que estar, todos vamos a estar ante Dios. Yo con estas verdades y tú con tus errores, un día vamos a estar ante Dios y vamos a ver quién de verdad está caminando en lo real, en el texto sagrado. Bendiciones. Nos vemos algún día.